Quedamos de hablar ahora de la Biblia sin Dios, para seguir con estos temas que son muy pesados y luego relajarnos un poco mientras hablamos del sexo y la lujuria que hay en la Biblia hebrea. Pero antes de entrar en tema, vienen y me traen unos libros, se llaman Semillas de Esperanza. Estos libros son a nivel educación básica, elemental, nivel primaria, y son educación religiosa en México, la educación básica elemental. Este libros son dos, Semillas de Esperanza, pertenecen a la Vicaría General del Arzobispado de México. El número 6, en la página 32 nos habla de las religiones anteriores al judaísmo. Las religiones anteriores al judaísmo, habla de Asiria y Babilonia. Y la persona que los trae, supuestamente sacerdote, no me consta, me dice, todo lo que usted habla, y me lo dice en un tono así como de, que me creo mucho, todo lo que usted habla nosotros lo enseñamos en la escuela. ¿Qué es lo que contiene, entre otras cosas, en la página 32? Como digo, habla de las religiones anteriores al judaísmo en Asiria y Babilonia. Dos pueblos importantes de la región de Mesopotamia que formaron parte de la historia de la humanidad. Así lo dice y así lo tratan estos libros. Para enseñárselos a niños pequeños, de verdad, es muy bueno. En general, hablan de la religión en toda Mesopotamia y dicen que no se vivía con la esperanza en el más allá. Desde hace 4000 años más o menos, no tenían esa esperanza en el más allá. Había un temor permanente y miedo a los espíritus malignos. Eso dicen estos libros. La muerte era muy temida, pues creían que el espíritu del hombre se marchaba a la tumba, a la penumbra eterna. Dice ahí, en Asiria el dios principal era Ashur o Asur, cuyo símbolo era un árbol de la vida, porque se le consideraba el dios de la vida vegetal. La diosa principal era Ishtar, diosa del amor, la guerra y la fecundidad. Marduk fue un dios de Babilonia, adoptado y adorado en Mesopotamia. Todo está muy bien menos dos cosas. La ignorancia de los padres de familia que no aceptan una evolución del pensamiento. O sea, qué vergüenza que a los niños, incluso los católicos, incluso aquellos que contra la ley de México que prohíbe la educación religiosa, les hablan de religión. Y sí, vienen infinidad de dogmas aquí. Pero si los padres tuvieran cultura, tuvieran un criterio, espero que lo tengan la mayoría, ya que esto les sirve, para explicarles, para que sean un contrapeso a tantos dogmas que trae aquí también. Si la madre, el padre se involucran en la educación, revisan sus libros, porque la mayoría los mandamos a la escuela y nunca nos ocupamos de ver qué están estudiando. Ahora, solo se enseña esto en las escuelas privadas, de paga, particulares, de religiosas. La Congregación de las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción, así se llama, quienes están a cargo de dar esta enseñanza en las escuelas privadas en México. Y ahí otro tema. ¿Qué significa Inmaculada Concepción? Pues que fue concebida por el Espíritu Santo. María fue concebida por el Espíritu Santo. No es hija de Joaquín. Esto lo decretó el Papa Pío IX el 18 de diciembre de 1854 en la bula Ineffabilis Deus. Y 3 años después se aparece la Virgen y le dice a una persona, soy la Inmaculada Concepción. Como las circunstancias no existen, esto debió ser un milagro o un truco de la Iglesia Católica. Ana no era virgen al concebir del Espíritu Santo, pero María fue concebida de manera inmaculada, por eso Inmaculada Concepción. Y dicen los católicos cuando rezan, sin pecado concebida. En hebreo no existe el pecado original.
En hebreo no existe el Espíritu Santo. Entonces la religión católica no tiene base ni fundamento para que exista. Si nos basamos a lo escrito en hebreo, en la religión judía, que es de la que parten sus enseñanzas, su Dios. El pensamiento judío evoluciona. Religión, filosofía, ciencia, todo evoluciona. Quien habla desde la fe, que no tiene nada que hacer con nosotros, quien habla desde la fe usa un lenguaje simbólico, no es factual. Israel, Judea también, era eminentemente idólatra, y a lo más que llegó es a la monolatría. A lo más que llegaron los judíos es a aceptar a un Dios, a un soberano, pero reconocían la existencia de otros muchos. Y volvemos a la raíz de las palabras. Para ellos no eran dioses. Ellos no creían en Dios según su creencia. Vivían con uno de ellos, convivían con él. Adoraban reptiles según Ezequiel 8:10. Recordemos que esto se escribió en el exilio en Babilonia. Dice ahí literalmente: entré pues y miré, y he aquí, había toda clase de reptiles y bestias y cosas abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel estaban grabados en el muro por todo el derredor. ¿Eran o no eran idólatras? ¿Creían o no creían en reptiles? Cuando se habla en el cristianismo de las sectas, desde antes de Cristo ya existían los saduceos, los fariseos, los esenios, que fueron a Qumran, y después otra de las sectas es la de los cristianos, los llamados mesiánicos. ¿En qué creían los judíos y en qué creen ahora los que quedan? Recordemos que los saduceos gobernaban. Ellos hablaban griego y arameo, pero leían y escribían en hebreo. Eran la ley, eran el gobierno. Por eso es obvio que al no haber templo y no haber un gobierno judío, ellos dejaron de existir, porque eran gobernantes. Los fariseos ayer y hoy leen y escriben hebreo. Ellos entienden este libro. Por cierto, este libro, y aquí están los domicilios de México donde lo pueden conseguir o pedir información. También en Buenos Aires, en Argentina, pueden comunicarse, solicitarlo. La Editorial Jerusalén de México, pero sobre todo en Israel, y aquí están los números telefónicos. En Jerusalén, en Israel, ahí pueden comunicarse y pedir toda la información. Esta es la interpretación de la creación por los rabinos talmudistas, sobre todo Rashi. ¿Qué opinan ellos? No yo. ¿Cómo interpretan ellos? No yo. Yo solo leo lo que está escrito en hebreo en la Biblia y los comentarios que hacen ellos en hebreo. Rashi, la misma escuela de hebreo Limud, tienen tantas credenciales que no tienen que ir palabra con palabra, como pongo yo, para que me crean. Aquí cualquier rabino, cualquiera que sepa leer hebreo, sabe si miento o no. Recordemos que la ciencia no tiene fe. La lingüística, la historia, la arqueología, es ciencia. Aunque, como dice mi hija Elizabeth, si es que a eso se le puede llamar ciencia. Bueno, no nos podemos comparar los historiadores, los lingüistas, con los científicos de partículas, ¿verdad? Físicos de partículas, pero sí merecemos un respeto si nos dedicamos a estudiar esto a profundidad, si dedicamos nuestra vida a estudiar esto. Nada entra en la mente si antes no entra en los sentidos. Si no lo ven, no existe. Antes tradujimos los conocimientos de los rabinos cabalistas acerca de la creación, su interpretación de la creación. Ahora vamos a estudiar la versión de los lingüistas hebreos. Vuelvo a repetir, no son mis interpretaciones, eso está aquí. Así lo analizan ellos, los hebreos, los judíos. Si alguien cree saber más que ellos, pues maldíganos a ellos, no a mí. El historiador, el arqueólogo, el lingüista ni quita ni da fe, expone sus conocimientos. Los que acuden a ellos van por voluntad propia. Si voluntariamente vienen y maldicen,
están mal psicológicamente. Vamos a ver el significado de las palabras olam. Ya lo habíamos visto, pero no está por más recalcarlo. Olam significa desconocido, no significa eternidad. Es la palabra que aparece ahí con el número 5, como en Miqueas 5:2, que se ha utilizado, mal utilizado de una manera profética, mesiánica. En el número 6 está la raíz de esa palabra que siempre tratará de lo desconocido o la incapacidad de saber o conocer algo, por ejemplo. Y en el número 7 significa secreto. Lo vemos en Job 11:6, dice, y te declararán los secretos de la sabiduría. Con el número 8, la misma palabra se refiere a una doncella, a una joven que aún no tiene dueño, alma, porque no la han conocido. En el número 9, la misma palabra, unas pequeñas variantes, significa lo desconocido, referente a tiempo o lugar. Hay 34 versículos en la Biblia donde habla de oscuridad como sinónimo de algo desconocido. Se refieren a Jehová y dicen, pero él prefirió vivir en la oscuridad. También aparecen esas palabras, pero lo que significa es que nadie sabe dónde está, a dónde fue, de dónde viene. Si Elohim no significa Dios en hebreo, y la eternidad, olam, no tiene el significado que le dieron los griegos y romanos, y bara, crear, modificar algo ya existente, ¿qué es lo que realmente está escrito en el Tanaj? Cielos ya vimos lo que significa y cómo se escribe. Cielos se forma de dos palabras, agua y luz. Eso significa que agua y luz fueron creados antes. Que estos Elohim estaban trabajando con algo ya existente, lo estaban manipulando, formando. Y es la conclusión de los rabinos, sobre todo Rashi. Vamos a ir puntualizando. El Ruach, el Espíritu Santo embarazador. El Ruach no tiene sentido alguno asociar la idea de viento o soplo a Elohim. Lo dicen ellos, lo dicen los rabinos judíos. El Ruach, lo que otros llaman Espíritu, el Espíritu Santo, no tiene sentido alguno asociar la idea de viento o soplo a Elohim, a los dioses, a los creadores, a esos seres, los poderosos, los gobernantes, ni tampoco entenderla en sentido de espíritu. La frase aparece en el número 1, el Ruach de Elohim. En español le ponen el Espíritu de Dios revoloteaba. No debe entenderse literalmente. Eso viene en los comentarios, por eso pueden conseguir toda esta literatura en esos teléfonos, en esos números. Si lo buscan en internet, lo van a encontrar fácilmente. Rashi señala aquí que cuando habla de el Ruach de Elohim, se refiere al trono de gloria, un trono de gloria, Kiseh HaKavod, de Elohim, el cual se movía suspendido en el aire encima de las aguas, suspendido en el aire encima de las aguas, las revoloteaba, porque esos aparatos siempre van a hacer vibrar el agua y siempre van a hacer temblar la tierra. El Kavod o trono de gloria es la presencia y soberanía de Elohim en el mundo, signifique lo que signifique Elohim, pero no es de ninguna manera algo espiritual, algo místico. Está hablando de metales, está hablando de seres físicos, habla de humo, de azufre. Kavod significa peso o gravedad, relacionado siempre con los querubín. Los querubín son unas naves, es lo que menciona, unas naves, y no lo estoy leyendo de Mauro Biglino, lo estoy leyendo de los judíos, los rabinos judíos. Los querubín no eran estos pañalientos que aparecen aquí.
se refiere a otra cosa. Relacionado siempre con los querubín, resplandeciente, metales, color metálico, ruido atronador, humo, olor a azufre y destrucción por fuego. Nada que ver con los puti latinos. Puti le llamaban en latín a estas cosas, estos angelitos que inventó la iglesia. Puti, puto era el cariño. Haya expansión es una de las frases que vienen aquí en la Biblia, en Génesis. Haya expansión. Nosotros nos imaginamos infinidad de cosas. En el número 4 aparece ahí. El firmamento se haga firme, se consolide. Haya expansión, según los rabinos judíos, significa, y aparece la frase número 4, que el firmamento se haga firme, se consolide. Es una bóveda sólida. En hebreo, raquia, hierro forjado. Cúpula metálica en el antiguo cercano oriente. Por eso Biglino habla de el Gan Eden, que no solo existía en la región de Israel o en áreas cercanas, también en Grecia. Raquia ha sido interpretado como desenvolver, extender, estampar o moldear a martillazos, y ustedes pueden buscar la información. Raquia ha sido interpretado como desenvolver, extender, estampar, moldear a martillazos. Ellos construyeron algo. Cuando dice hay expansión, es decir, no consolidado, carente de cohesión y firmeza, se estaba dando la orden. Por eso al terminar el segundo día no dice, y vio que era bueno, porque no lo habían terminado. La expansión celeste todavía no había sido consolidada en su forma final, no había sido consolidada, no se había terminado. Por eso en el versículo 7 dice, separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban por encima de la expansión. No dice arriba, dice por encima. Las nubes, recordemos, esta es la interpretación de los lingüistas judíos. Ya vimos antes, me parece que los videos de 47 a 50, la interpretación de los cabalistas judíos, cada uno conforme a su estudio previo, su estudio laico. Hay científicos involucrados en esto. Abismo, la Torá llama abismo a las aguas mezcladas con tierra, lodo, el lodo, o las partes profundas por abajo de la corteza terrestre en el área, en el Edén que ellos habían construido para manipular. En el versículo 11 dice, produzca la tierra vegetación, hierba que permita sembrar semilla. Hierba que permita sembrar semilla. Significa que en el árbol mismo crezca una semilla de la cual pueda sembrarse en otro sitio. Aquí estaban trabajando para después distribuir por todas las partes del mundo que ellos controlaban, dominaban. Es de la manipulación que habla Mauro Biglino. Significa que en el árbol mismo crezca una semilla de la cual pueda sembrarse en otro sitio. El trigo en Asia y el Gan Eden de Grecia, y en América la papa y el maíz. En el versículo 12, y la tierra produjo vegetación, hierba que permite sembrar semillas según su especie, y árbol que produce fruto, cuya semilla está en él según su especie. ¿Qué significa esto? Y vio Elohim que era bueno, dice, y significa un árbol que el mismo sea un fruto, el mismo árbol sea un fruto, las legumbres. Aquí habla de manipulación, está escrito aquí y lo están traduciendo rabinos judíos. ¿Dónde estaba el Edén bíblico? Según la Biblia, ¿dónde estaba el Edén? Ya lo vimos antes, vamos a repetirlo. En Ezequiel 27:23 dice, en las maldiciones de Jehová contra Tiro, la ciudad de Tiro, una ciudad súper importante, cananeos, fenicios, dice de ellos, tenía comercio con poblaciones llamadas Arán, Cané, Edén,
y los mercaderes de Saba, de Asiria y de Quilmad contrataban contigo. Era un lugar bien conocido por ellos en ese tiempo. Edén era un lugar bien identificado para todos ellos. En 2 Reyes 19:12, y es exactamente lo mismo que está escrito y aparece en Isaías 37:12. Dice en ambos versículos: ¿acaso los libraron los dioses de las naciones que mis padres destruyeron? Y luego nos dice cuáles: Gozán, Harán, Rezef, y a los hijos de Edén que estaban en Telasar. Para todos los documentales que hacen buscando el Edén, ¿dónde estaba el Edén? Bet Edén procede de Bit Adini, que aparece en inscripciones acadias y griegas también. El Gan Eden, Gan significa jardín, Pardesius, Pardes, huerto, según los persas. Vivían tribus arameas en esos lugares en los siglos del 12 al 10 antes de Cristo. Hoy es, uno de ellos, de los que hablan los hebreos, hoy es Alepo, la ciudad de Alepo. Para no empacharnos de Biblia, más adelante vamos a leer pues algo acerca de la lujuria que hay en la Biblia. Esperemos no parecernos a Chabelita, no parecerme a Chabelita. Pero de antemano, todos esos escritos, todo lo que les voy a leer, son 3X. No apto para niños, no apto para niños mentales, como dice Pablo. Va a ser muy interesante. Ahorita los grabamos, ¿eh? Gracias.